ejercicios resueltos de dinámica, en este caso, con fuerzas de rozamiento y fuerzas oblicuas. Bien, en este caso el ejercicio Z331 se trata de alguien que empuja una mesa o una silla que se va a desplazar con velocidad constante. El enunciado del ejercicio es el siguiente. Está adaptado del libro de Sierra-Szymanski del 2009 y es un ejercicio que suele tomarse en distintas cátedras. Una silla de 12 kilos de masa descansa en un piso horizontal que tiene cierta fricción. Si se empuja la silla con una fuerza F40 Newton, con un ángulo de 37 grados bajo la horizontal y la silla se desliza sobre el piso, con velocidad constante, dibujar un diagrama de cuerpo libre para la silla, plantear las leyes de Newton para calcular la fuerza normal que el piso ejerce sobre la silla y calcular el coeficiente de rozamiento dinámico. En todos los ejercicios de dinámica, ya sea sin rozamiento o con rozamiento, vamos a seguir una metodología que tiene los siguientes pasos. Considerar los objetos con masas puntuales, o sea, toda la masa del objeto concentrada en lo que denominamos centro de masa. Después adoptamos un sistema de referencia, o sea, ejes X e Y para cada objeto, si es que hubiera más de un objeto, y para cada uno de esos objetos dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Luego, para cada eje, planteamos las leyes de Newton. Planteamos las ecuaciones, otras ecuaciones, por ejemplo, las ecuaciones de proyecciones de fuerza, o las ecuaciones que tienen que ver con el rozamiento, o la ecuación que se deriva de Newton, que es la relación entre el peso y la masa. Hecho eso, identificamos las incógnitas, nos preguntamos si se puede resolver, y en caso afirmativo, ordenamos las ecuaciones, despejamos y calculamos. Esto que parece bastante complejo, veremos que al hacer 2 o 3 ejercicios ya lo tenemos prácticamente incorporado. Bueno, entonces comenzamos con esto. Vamos a leer el ejercicio y tratar de hacer una representación mental o un esquema. En este caso yo hice o presento acá algunos dibujos de lo que podría ser. O sea, ¿qué podría ser? Bueno, una señora que empuja una silla, una niña que empuja una mesita, o lo que sea, o podría ser alguien que empuja una silla de ruedas. En ambos casos lo que estamos tratando de conseguir es justamente eso, es que se está empujando con una fuerza determinada que tiene cierta inclinación por debajo de la horizontal. ¿Para qué hacemos esta idea? ¿Para qué queremos tener esta idea en la cabeza? Porque esto nos va a servir para elegir un sistema de coordenadas y también para dibujar el diagrama de cuerpo libre, sin olvidarnos de ninguna fuerza, interpretando el sentido de las mismas, que es justamente lo que queremos, porque cualquier error en esto nos va a llevar a un resultado que no es el correcto. Luego de tener esta idea, entonces sí comenzamos a trabajar en función de la metodología que indicamos en el recuadro de la diapositiva anterior. Comenzamos con el diagrama de cuerpo libre. Tenemos un solo objeto, que es la silla, y para esa silla vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es lo que decía esa metodología que vimos recién? Bueno, que toda la masa de la silla la vamos a considerar que está concentrada en un punto, el que se denomina centro de masa, que está indicado ahí, y que justamente lo ubicamos en el cruce de los ejes X e Y, que son los que adoptamos para trabajar. Después tenemos que colocar en el diagrama de cuerpo libre todas las fuerzas que intervienen. Bueno, la primera que se nos ocurre es justamente la fuerza peso de la silla. Después, ¿qué hay? Hay una fuerza inclinada que ejerce tanto la señora como la niña sobre la silla y que tiene una determinada inclinación. Esa es la que denominamos fuerza F. Como dijimos en los videos teóricos respecto a dinámica, esto nos presenta una serie de inconvenientes, tener una fuerza oblicua. Entonces lo que hacemos es descomponer esa fuerza oblicua según los ejes que hemos adoptado. Entonces, ¿qué hacemos? Al descomponerla es como si dejara de existir esa fuerza F y aparecen dos nuevas fuerzas. Una fuerza sub X sobre el eje X y una fuerza sub Y sobre el eje Y. En este momento ya estamos en condiciones de dibujar o de representar la fuerza normal que el piso va a ejercer sobre la silla. ¿Por qué? Y porque ya tenemos todas las fuerzas que van en sentido contrario, que son el peso y la componente de la fuerza que hace la persona en el eje Y.
Entonces ya podemos dibujar la normal, que va a tener un valor equivalente a la suma del peso más la fuerza sub i en módulo. ¿Qué nos restaría? Nos restaría una sola fuerza. ¿Cuál sería esa fuerza? La fuerza de rozamiento. Esa fuerza de rozamiento, en este caso, bueno, en este caso no, siempre hay dos fuerzas de rozamiento, una estática y una dinámica. Bien, nosotros dibujamos ahí fuerza de rozamiento como si fuera una fuerza genérica, después vemos cómo la consideramos. ¿Qué datos tenemos del ejercicio? Los datos que nos da el ejercicio son la masa, la fuerza F y el ángulo alfa, que indicamos ahí en el diagrama de cuerpo libre, que es el ángulo original de esa fuerza con la que se está empujando. ¿Y cuáles son las incógnitas? O mejor dicho, ¿qué nos pide calcular el ejercicio? El ejercicio nos pide calcular la fuerza normal, N, que ahí la vemos dibujada en amarillo, y el coeficiente de rozamiento dinámico entre la silla y el piso. ¿Qué hacemos entonces? Comenzamos a aplicar las leyes de Newton, tal cual teníamos en ese recuadro que vimos al principio. Acá podríamos leer el artículo A306 de nuestra página Ciencias Básicas y algo más, donde algunos autores dicen que no es correcto denominar primera ley de Newton, porque en realidad siempre es lo que aplicamos en la segunda, y otros dicen que no sería erróneo, sino que se podría decir que uno aplica la primera ley de Newton o la segunda ley de Newton en cada uno de los ejes, depende de las circunstancias. Nosotros vamos a seguir este segundo concepto, o sea, vamos a llamarla primera o segunda para tratar de facilitar el trabajo. Entonces, en el eje X, ¿qué decimos? Y en el eje X, ¿tenemos movimiento? Movimiento sí tenemos. ¿Tenemos aceleración? No tenemos aceleración. Entonces, si no tenemos aceleración, vamos a aplicar la primera ley de Newton. O sea, aquella que nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0. Aplicamos esa primera ley de Newton y después, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que ponerle los distintos componentes a esa sumatoria. ¿Y cuáles son los componentes sumatorios? Bueno, tenemos dos fuerzas en X. Una fuerza que es la F sub X y otra fuerza que es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Como ya está en movimiento, que es lo que estamos ahora aclarando, entonces esa fuerza va a ser la fuerza de rozamiento dinámico. Entonces esta fuerza de rozamiento ahora la vamos a llamar fuerza de rozamiento dinámico. Y el convenio que teníamos es que considerábamos positiva las fuerzas que estaban en la dirección del movimiento, en el sentido del movimiento. ¿Sí? Entonces, F sub X positiva, F de rozamiento dinámica negativa. Y esta es una primera ecuación. La denominamos ecuación 1. Después nos fijamos en el eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? ¿Tenemos movimiento en el eje Y? No. El objeto sobre el eje Y estaría en reposo. Entonces, ¿qué vamos a aplicar? Vamos a aplicar la primera ley de Newton también aquí. ¿Y qué decimos? Que la sumatoria de fuerzas según el eje Y es igual a 0. Bueno, lo que hay que hacer ahora es colocar, anotar las fuerzas que hay en Y. ¿Cuántas fuerzas hay en Y? 3. Acá no hay movimiento, así que bueno, optamos por considerar positivas las que van hacia arriba. Entonces, N la consideramos positiva, F sub I y peso las consideramos negativas. Eso nos tiene que dar igual a 0. Esta es una nueva ecuación, esa ecuación la denominamos ecuación 2. Una tercera ecuación que siempre vamos a usar es la ecuación que relaciona el peso con la masa, que en realidad se deriva también de la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué decimos? Que el peso es igual a la masa por la gravedad. Esto es para no confundirnos y decir, bueno, ¿qué dato me dieron? ¿La masa o el peso? Bueno, ya sabemos que están relacionadas por una fórmula, que es esta acá, que indicamos como ecuación 3. Después, ¿qué podemos colocar? Podemos colocar las componentes de la fuerza F, o sea, ¿cómo se calculan las componentes tanto F sub X y F sub Y? Bueno, F sub X se calcula como F coseno de alfa. Para ello tenemos, le dejo en el pie del video una referencia para ver cómo se interpretan o cómo se calculan esas componentes. Cuando uno descompone una fuerza, eso lo tenemos explicado en un video. Así que, bueno, los datos están abajo en la aclaración. Entonces f sub x va a ser igual a f por el coseno de alfa, a esa ecuación la denominamos 4, y f sub y va a ser f por el seno de alfa, a esa ecuación la denominamos 5. ¿Qué más tenemos? Tenemos las ecuaciones que nos permiten calcular el rozamiento. Sabemos que son dos. Una es la fuerza de rozamiento máxima, o sea, aquella fuerza que hay que vencer para sacar al objeto del reposo y que comience a moverse, y luego hay una fuerza de rozamiento dinámico,
que generalmente es menor que esa fuerza de rozamiento máxima, y que es la que tenemos que compensar, digamos, para que ese objeto se mantenga en movimiento. Estamos hablando acá de movimiento constante. Bien, a estas dos ecuaciones las llamamos 6 y 7. 6 y 7, perdón. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto que vemos en el recuadro son nuestras herramientas, o sea, nuestras ecuaciones con las cuales vamos a trabajar. No tenemos ahora otros datos para plantear otras ecuaciones, ¿sí? Y si bien parecen muchas, vamos a ver que la solución no es tan complicada. Vamos a marcar, como hacíamos en cinemática, o vamos a ponerle un círculo rojo, a lo que sería incógnita para nosotros. No solo la incógnita o lo que nos pide el ejercicio, sino lo que sería incógnita dentro de ese paquete de ecuaciones. Entonces, si empezamos en la 1, bueno, fx no lo conocemos. Tampoco conocemos la fuerza de rozamiento dinámico, tampoco la normal, tampoco la componente I, tampoco, perdón, acá está mal, acá el peso sí lo conocemos. No, perdón, el peso no, conocemos la masa. Por eso está marcado acá abajo, el peso tampoco lo conocemos, y así marcamos todo esto acá. Parecería que esto no tiene solución, porque son más los círculos rojos, pero si nos tomamos un tiempito, vamos a ver que esto se puede resolver sin demasiadas dificultades. Esta es entonces nuestra caja de herramientas, nuestra valija, es esta acá. De ahí tenemos que encontrar la solución. ¿Qué es lo que aplicamos? Entonces aplicamos las leyes de Newton, primera, segunda o la que sea. Puede ser que apliquemos primera y segunda, puede ser que apliquemos 2 veces la primera o 2 veces la segunda, depende de los casos. ¿Sí? Después aplicamos la relación peso-masa, que también se deriva de la segunda de Newton. Después aplicamos acá la descomposición de fuerzas y acá abajo la fuerza de rozamiento. Eso es lo que hemos hecho para obtener todas nuestras herramientas, o sea, todas nuestras ecuaciones que vamos a utilizar para este ejercicio. ¿Y de ahí qué vamos a hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora es como si fuera un juego de estrategia. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo comenzamos? ¿Con qué ecuación comenzamos? ¿Y qué es lo que vamos a ir obteniendo para ir resolviendo lo que nos piden? ¿Y qué es lo que nos están pidiendo? Calcular la normal y calcular el coeficiente de rozamiento dinámico. Bueno, si analizamos ahí un poquito, y no nos queda más remedio que comenzar por las ecuaciones que tienen una sola incógnita, aquellas que nos sirvan, porque puede ser que haya ecuaciones que no utilicemos, como ya vamos a ver. Bien, y esto es lo que hacemos. De la ecuación 3, ¿qué vamos a hacer? Y de la ecuación 3 podemos calcular el peso, porque tenemos como dato la masa y la aceleración de la gravedad, que siempre es constante. Después podríamos calcular la componente X. ¿Por qué? Y porque conocemos F y porque conocemos el ángulo. Lo mismo podríamos calcular con F sub I. Conocemos F y conocemos el ángulo. Entonces, de la ecuación 3 calculamos el peso, de la 4 calculamos F sub X, de la 5 calculamos F sub Y. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, con esos datos calculados, nos vamos a la ecuación 2. Y en la ecuación 2, ¿qué vemos? Y que si ya calculamos F sub I de 5 y si calculamos el peso de 3, la única incógnita que nos estaría quedando es n. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos n de la ecuación 2 y la calculamos. Y ahí obtenemos la primera ecuación que nos pide el ejercicio. Nos falta la segunda. Bueno, en la ecuación 1, una vez conocida f sub x, ¿cuál es la única incógnita que nos queda? La fuerza de rozamiento dinámica. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos de ahí y de la ecuación 1 calculamos ese valor. Después nos vamos a la ecuación 7 y ¿qué pasa? Conocida la fuerza de rozamiento dinámica, conocida la normal, la única incógnita que nos queda es el coeficiente de rozamiento dinámico. O sea que lo despejamos y lo calculamos. Y ahí obtenemos la segunda incógnita que nos pide el ejercicio. ¿Hay alguna ecuación que no usamos? Sí, la 6. ¿Y por qué no la usamos? Bueno, primero no la usamos porque no nos pide nada relacionado con la ecuación 6 y segundo, también nos faltan datos porque no conocemos o no sabemos cuál es el coeficiente de rozamiento estático, o sea, el coeficiente de rozamiento para sacar a ese cuerpo del reposo. Bien, la solución simplemente consiste en colocar los valores en las ecuaciones que fuimos obteniendo recién. Entonces, comenzamos con el peso. 12 kilos de masa por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que es la aceleración de la gravedad, obtenemos 117,72 newton. Ese sería el peso en unidades del sistema internacional. Después calculamos las componentes de la fuerza F. En X nos va a dar 40 por el coseno de 37, eso nos da 31,95, y la componente en Y nos da 40 por el seno de 37, 24,07 newton. Ahí utilizamos las ecuaciones 3, 4 y 5. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a la ecuación 2. Y en la ecuación 2, ¿qué teníamos? Esto teníamos n, f sub i menos peso.
¿Cuál es la incógnita que nos quedó ahora? N. Entonces despejamos N y ¿qué obtenemos? Que N es igual a F sub I más el peso. Operamos, le ponemos los datos y obtenemos el valor de 141,79 newton. Entonces ya tenemos la primera solución. Utilizamos 4 de las ecuaciones de nuestra caja de herramientas y podemos responder el apartado B. ¿Cómo lo respondemos? De esta manera, la fuerza normal que el piso ejerce sobre la silla es de 141,79 newton. Nos faltaría ahora calcular la otra parte, pero bueno, la niña nos pregunta ¿qué fuerza desperdicié? Eso se lo dejo planteado para ustedes. Y si no lo resolvemos, cualquier cosa me lo dejan indicado en los comentarios y lo resolvemos en otro ejercicio. Bien, continuamos con la solución. Nos vamos a la ecuación 1. ¿Y qué decimos? La copiamos directamente. Y ahora, ¿cuál es la única incógnita que nos quedó en 1? Nos quedó fuerza de rozamiento dinámica. ¿Por qué? Y porque F sub X ya lo calculamos. Entonces, despejamos, como se ve a la derecha, y ahora calculamos. Entonces, bueno, no hay que calcular nada, porque la fuerza de rozamiento dinámico es exactamente igual a F sub X. Así que lo único que hacemos es asignarle el valor. La otra ecuación que tenemos que aplicar es la 7, y la 7 que decía que la fuerza de rozamiento dinámico era el coeficiente dinámico por la normal. ¿Cuál es la incógnita? El coeficiente, esa es la única incógnita que nos quedó. Despejamos y ahora reemplazamos por los valores. ¿Y qué nos queda? Nos queda que el coeficiente de rozamiento dinámico tiene un valor de 0,23. Es adimensional. Estamos dividiendo Newton dividido Newton, por eso nos va a quedar un coeficiente adimensional. Si la silla se desliza con velocidad constante, la fuerza aplicada a F va a ser igual a la fuerza, la componente, perdón, de la fuerza F va a ser igual a la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Bueno, entonces respondemos de esta manera. El apartado C, el coeficiente de rozamiento dinámico entre el piso y la silla es de 0,23. ¿Qué conclusión podríamos sacar de esto? Simplemente como para redondear un poquito el ejercicio. Si bien no expresa el valor del coeficiente de rozamiento estático, como dijimos hoy al principio, vamos a suponerlo ahora como para entender el gráfico que vamos a ver. ¿Sí? Entonces, bueno, suponemos un coeficiente de rozamiento estático de 0,3. Esto lo hacemos simplemente para entender el gráfico, nada más que para eso. Este sería el gráfico, ¿sí? Y entonces, ¿cómo lo explicamos de esta manera? Lo explicamos así. La nena debe realizar una fuerza de 42,54 newton para sacar a la silla del reposo. Luego, manteniendo una fuerza de 40 newton, que es el dato que nos da el ejercicio, la silla se va a mover con velocidad constante. O sea que la niña está en este sector del gráfico. Bien, de esta manera terminamos el ejercicio.